Es un condenado por la justicia, es capaz de alentar golpes de Estado, es misógino, es racista y es el preferido de la mayoría de los votantes de Estados Unidos. Es lo que hay. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Por qué ha ganado Donald Trump? Donald Trump ha ganado las elecciones. Volverá a ser presidente de Estados Unidos. Trump hace historia, vuelve a la Casa Blanca y gobernará también con mayoría en el Congreso, en el Capitolio, un lugar en el que instigó un asalto violento hace solo 3 años. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. We're going to walk down to the Capitol. Aquel 6 de enero de 2021, el candidato perdedor animaba a su gente a irrumpir en el Congreso. Parecía el final de Donald Trump. Nadie, pensamos entonces, se recupera de una derrota electoral que luego deriva en un intento de golpe de Estado por no aceptar los resultados. Si no te sale bien, es tu final. Pero aquello no fue el final, fue el principio. Nosotros veíamos a una turba violenta, hombres portando simbología supremacista y ultra, excéntricos personajes con cuernos en la cabeza y todo tipo de exaltados, intentando evitar la designación democrática del nuevo presidente, entonces Joe Biden. Eso veíamos nosotros, pero claramente la mayoría de los votantes veían otra cosa. Vieron un fraude electoral sin pruebas, pero 1000 veces repetido por Trump. Because this election was a fraud. O a lo mejor millones de votantes en Estados Unidos sí que vieron lo mismo que nosotros, un asalto al Congreso, pero no le dieron importancia. A Donald Trump tampoco le han afectado las condenas judiciales. We are looking at count 1, guilty. Count 2, guilty. Count 3, guilty. Ningún presidente o expresidente norteamericano había sido condenado por la justicia, pero eso dio igual para Donald Trump. Ningún expresidente y ningún candidato había sido condenado por 34 delitos de falsificación documental, pero eso a la mayoría de los votantes parece que también le ha dado igual. Nunca ha habido un escándalo como el suyo. Sobornó a una actriz porno usando el dinero de la campaña electoral para mantener su silencio. Y todo eso ha dado igual. O peor, todo eso ha acabado beneficiando su mejor perfil, el de víctima incomprendida de una sociedad dominada por una élite progre. Y es ahí donde conecta con ese hombre blanco que se siente maltratado por su país. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. El único crimen que he cometido es defender nuestra nación de aquellos que quieren destruirla, dijo Trump tras ser detenido. Si supo convertir sus propios delitos en un ataque externo, no hay que ser muy listo para saber el efecto que puede producir un ataque de verdad. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Trump no fue asesinado en julio de este año por apenas un par de centímetros. La bala que un francotirador disparó desde un tejado de Pensilvania durante un mitin le impactó en la oreja. Trump se tiró al suelo y unos eternos segundos después se levantó con un reguero de sangre en la cara y levantando el puño. La reacción del público no fue cualquiera. Empezaron a gritar USA, USA, Estados Unidos, Estados Unidos. Para ellos Trump es la América real, reaccionando a una nueva América desvirtuada por los liberales. En ese momento en el que Biden todavía era el candidato demócrata, parecía casi definitiva la victoria de Trump en las elecciones. Cuando Kamala Harris sustituye a Biden, la cosa parecía equilibrarse, las encuestas se ajustaron. Cuando Trump soltó en el debate de televisión que los inmigrantes se comen a los perros y a los gatos de los americanos. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Ahí pensamos que aquello era demasiado.
Pero nada es demasiado para la mayoría de los votantes en Estados Unidos. Y cuando en uno de sus mítines se dijo que Puerto Rico no es una isla sino una balsa de basura, o cuando escuchamos al propio Trump decir, con intenciones racistas, que a él la genética le importa mucho. And we got a lot of bad genes in our country right now. They had 425,000 people come into our country that shouldn't be here, that are criminals. Ahí pensamos que se movilizaría el voto latino, o el voto negro, o el voto migrante contra él. No es lo que ha pasado. Donald Trump volverá a ser presidente de Estados Unidos. Y dice que si Dios le ha salvado la vida, será por algo. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that. Andrés Gil, enviado especial del diario.es a las elecciones de Estados Unidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Andrés, después de todo lo que ha pasado durante sus años de presidencia, durante sus años de reconstrucción, en fin, el personaje ya es muy conocido en Estados Unidos. ¿Cómo explicas tú este triunfo? Bueno, seguramente la respuesta más rápida sea que el triunfo precisamente se ha producido por cómo es Donald Trump. La gente sabe lo que votaba perfectamente. Y lo que desde Europa podría parecer que es un personaje que lo tiene todo para no ser votado y que ha hecho una campaña en negativo, oscuro, incluso diciendo que su país era un desastre, etcétera, etcétera, ha conseguido colocar en agenda los temas que le importaban más. Cuando ganó Trump en 2016, y durante todo este tiempo, hemos dado por hecho que la victoria de Trump, si sucedía, era por una reacción del hombre blanco tradicional, ¿no?, más rural que urbano, contra una agenda progre, feminista, diversa y toda esta reacción, ¿no?, que también funciona en otros países. Y que Donald Trump es un poco el que encarna la resistencia o la reacción retrógrada a todo eso. Por lo que sabemos hasta ahora, ¿eso es lo que ha hecho ganar a Donald Trump? Ese es uno de los elementos fundamentales que han hecho ganar a Donald Trump. Conectar con esos hombres blancos que se sienten fuera de este mundo, con trabajos mal pagados, con tampoco una gran formación académica a lo mejor, y de zonas efectivamente menos urbanas, más del interior del país. Es verdad que el género ha tenido mucho que ver en campaña, aunque a diferencia de Clinton, Harris no ha hecho bandera de mujer o de primera presidenta mujer durante su campaña, porque vienen de la experiencia de que eso no le funcionó a Clinton. Ella no ha querido hacer eso, pero sí que lo ha hecho mucho con los derechos reproductivos, con los derechos de las mujeres. Incluso ha habido anuncios electorales que eran bastante divertidos en los que de alguna manera incitaba a las mujeres republicanas a engañar a sus maridos y decir que estaban votando a Trump cuando en realidad votaban a Harris. Y se ha especulado mucho en campaña con que ese trasvase de votos de mujeres republicanas al voto a Harris podría dar un espaldarazo grande a la vicepresidenta, pero no ha sido así. Déjame que incorpore, Andrés, la mirada de otra enviada especial del diario.es a Estados Unidos. Vamos a Filadelfia. María Ramírez, hola. Hola, buenas. María, esto que comentábamos con Andrés, la mayoría de los hombres ha votado a Trump, la mayoría de las mujeres ha votado a Kamala Harris, además es así en todas las franjas de edad, salvo quizá entre los más jóvenes, que hay un poco de empate. ¿Crees que es ese el eje del género el que determina la victoria de Donald Trump? Es una de las explicaciones y la verdad es que ahora mismo, con los datos en la mano, vemos que la abrumadora mayoría de las mujeres ha votado por Harris, sobre todo las de minorías, las mujeres no blancas, y la abrumadora mayoría de los hombres, y aquí también entran los hombres latinos, que es un elemento importante, han votado por Trump. Esto es parte de la explicación y desde luego había mucho debate alrededor de algunos asuntos como el derecho al aborto, los derechos en general reproductivos de las mujeres, y esto movilizaba mucho sobre todo a las mujeres demócratas y también algunas conservadoras. Pero la verdad es que hay muchas explicaciones de lo que ha pasado también, porque es un país muy dividido, pero hay algunos elementos, digamos, que son un poco nuevos respecto a 2016 y a 2020 incluso. Ahora te pregunto por esos otros elementos que pueden explicar la victoria de Donald Trump, pero no quiero pasar por alto algo que ha mencionado Andrés y que estás mencionando tú.
los hombres latinos han votado mayoritariamente a Trump. Es decir, han votado más como hombres que como latinos. Pues es curioso porque los demócratas siempre estaban con esta idea de que ellos decían la demografía es destino, es decir, un país cada vez más diverso pues tendería naturalmente a la izquierda porque normalmente pues el Partido Demócrata protege más a las minorías. Pero en el caso de las comunidades hispanas, y es verdad que es más acusado en el caso de los hombres, hay otros elementos que tal vez no contaban con ellos, y es que algunas de estas comunidades son muy conservadoras, y lo estamos viendo sobre todo en algunos estados, como Florida, Miami en particular, un condado que Hillary Clinton ganó como por 29 puntos en 2016, y ahora Trump lo ha ganado por 11. Pues aquí juega, aparte de la comunidad tradicional cubana, también una comunidad creciente venezolana, que es muy conservadora. Lo estamos viendo también en algunos estados sureños, como Arizona, y es verdad que es más pronunciado en el caso de los hombres. Hay algo un poco ideológico, sabemos que hay mucho rechazo a algunas etiquetas que, bueno, en Europa obviamente no nos suenan especialmente raras, como socialista, progresista, que se unen a Harris y que en cambio, pues entre las comunidades latinas, pensando en el reflejo de sus países de origen, pues no funciona, ¿no? Y además, en el caso de los hombres jóvenes latinos, se añaden otros elementos que pueden tener que ver con el machismo, con a veces el rechazo del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, no les gusta, o a una mayoría, no le gusta la etiqueta Latinx, que es algo que se utiliza aquí en inglés como forma de lenguaje inclusivo, para no decir latinos en masculino. Entonces, todo esto, en algunos estados, tampoco hay que generalizar, pues se ha traducido en un apoyo creciente hacia el Partido Republicano y hacia Trump. ¿Qué más explicaciones le podemos encontrar a la victoria de Trump, María? Pues una de las brechas que también es cada vez más creciente es la brecha por educación. Muchas veces hablamos de esto de la clase trabajadora blanca que apoya a Trump. Es un poco más sutil. Cuando hablamos de la clase trabajadora, en realidad las encuestas lo que miran es la educación. Entonces hay gente que no tiene ingresos muy altos, pero que tiene educación universitaria. Y esa gente tiende en casi todos los estados a votar por los demócratas y en este caso ha votado también por Harris. Y en cambio, los que tienen menos educación universitaria o no tienen título universitario, sobre todo los blancos, votan por Trump. Esto es una división más grande y cada vez más, en estas elecciones lo hemos visto todavía más, que los ingresos. O sea, no es ricos versus pobres, es verdaderamente la formación. Y esta es una división que está de alguna forma realineando a los grupos tradicionales de los partidos y por esto pasa la frontera también sobre todo del origen en el caso de los latinos. Es verdad que en el caso de los afroamericanos también hemos visto un poco de erosión del apoyo de los demócratas, pero no tanto. Otra cosa que está pasando y que sorprende es que hay avances de Trump y de los republicanos incluso en estados tradicionalmente demócratas, como Nueva York. Creo que volveremos a hablar más de todo esto. María Ramírez, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Andrés, vuelvo contigo para intentar vislumbrar cuál puede ser el papel de Trump, no solo en Estados Unidos, sino en cuanto a la política internacional, en cómo nos va a afectar al mundo en el que vivimos. Bueno, podemos esperar teóricamente que tenga una posición más amable con Putin, lo cual se puede traducir en menos apoyo a Ucrania y a Zelensky. Se puede traducir también en más apoyo todavía a Israel, lo cual significará mayores problemas para la causa palestina y para el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Y en relación con la Unión Europea, pues lo previsible es mayor proteccionismo y mayor cierre de fronteras y mayores batallas comerciales, como pasó en su anterior mandato. Y luego además está la posición en la OTAN, que Estados Unidos es el principal país de la alianza militar y durante el anterior mandato él fue muy muy duro porque consideraba que el resto de países no ponían el dinero suficiente y incluso en campaña amenazó con no defender a países de la OTAN que no estuvieran en niveles de gasto militar que por encima del 2%. Andrés, la última, no sé con qué sensaciones te quedas, porque claro, a posteriori todos hacemos este análisis, pero mucha gente creía que iba a ganar Kamala Harris. A ver, es verdad que yo antes de venir a Estados Unidos pensé que ganaría Trump. Luego, estando aquí, viendo las últimas semanas en las que él cometía errores con los puertorriqueños,
se le veía cansado. Salió un sondeo este fin de semana pasado sobre Iowa que parecía que podía abrir la puerta a extrapolar una victoria de Harris. Bueno, los últimos días yo sí me encontraba más inclinado a pensar que podía ganar Harris, aunque todas las encuestas, es verdad, que daban un resultado muy, muy, muy ajustado. Entonces, claro, a partir de aquí, pues tenemos un señor presidente de Estados Unidos que es una gran superpotencia en todos los sentidos. Los primeros que le han felicitado han sido personajes, bueno, pues como Netanyahu y Orbán. En su fiesta estaba Farage esta noche, estaba el hijo de Bolsonaro. La familia política de Trump es muy reaccionaria y muy extremista y muy ultra. Entonces, claro, lo que pueda venir estos 4 años puede ser preocupante. Andrés Gil, subdirector de Internacional del Diario.es, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.